Ahora hablaremos sobre el Espíritu Nuevo. Primero que nada, el Espíritu Nuevo fue una escuela francesa de arquitectura iniciada por Le Corbusier y por su primo Pierre. El nombre surgió en un principio de la revista cultural francesa L'Esprit Nouveau, que fue cofundada por el arquitecto Charles Jeanneret, conocido mejor como Le Corbusier, conocido mejor así a partir de 1920, y fue editada entre 1920 y 1925. Para ponerlos en contexto, en 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, Europa comenzó una era de quiebre, logrando que el Imperio ruso cayera, convirtiéndose en la primera nación del mundo gobernada por el proletariado. Inglaterra, Francia y demás países de Europa del Oeste intentaron conservar sus tierras en territorio africano. La vecina, Alemania, en aquel entonces la República de Weimar, fue desmantelada por el abusivo Tratado de Versalles, entrando en una crisis económica muy grande. Esta crisis provocó que el marco alemán perdiera todo su valor en 1923. Y así Benito Mussolini impuso una dictadura en Italia. Todo esto pasaba mientras en Estados Unidos se generaba un rápido desarrollo económico, conocido como el boom de los años 20. Esto porque, Estados Unidos comenzó a tomar ah, una fuerza en cuanto a ser conocido más como uno de los países o como de una de las naciones más grandes del mundo. Bueno, convertida más tarde o nombrada como una potencia mundial. Al mismo tiempo, Japón comenzaba a extender su pertenencia imperial en Asia y en el Océano Pacífico. Entre tanto, en la India, Mahatma Gandhi comenzó una batalla no violenta en defensa de los derechos humanos y Le Corbusier, radicado en Francia, sufre de una época marcada por el descontento público y las reparaciones tras la guerra, y con esto se necesitó dar solución de gran escala y económica a la problemática habitacional. La arquitectura de esta época está marcada impronta, por la impronta corriente el Art Deco, que también marcó a Estados Unidos y a otros países a lo largo del mundo. Como ya lo mencioné, se desató sobre todo en Norteamérica, impulsando así el descubrimiento de nuevas ruinas arqueológicas. Y bueno, pues al mismo tiempo que en Alemania surgió la escuela Bauhaus de Walter Gropius, también se crearon otros movimientos arquitectónicos en el mundo. Ejemplo de ello tenemos a la Escuela del Espíritu Nuevo o a la Escuela Holandesa de Stijl, todos estos con una filosofía moderna de diseño en la arquitectura y que contribuirían a la creación del neoplasticismo. Y bueno, pues hablaremos sobre Le Corbusier, que fue la persona o una de las personas que más tuvieron o que más involucraron en la creación de este movimiento. Bueno, como ya sabemos, Charles Edouard Jeanneret Gris, que fue mejor conocido a partir de la década de 1920 como Le Corbusier, nació en Suiza el 6 de octubre de 1887 y falleció en Francia el 27 de agosto de 1965. Le Corbusier fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, también fue urbanista, pintor, escultor y un hombre de letras suizo nacionalizado francés en 1930. Él es considerado como uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, junto con el arquitecto Wright, Oscar Niemeyer, con Walter Gropius, Alvar Aalto, Richard Neutra, Van der Rohe,
o Van der Burg. Es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna. Fue un alcanzable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior. El inicio del pensamiento de la escuela o movimiento del espíritu nuevo surgió en Francia. Hay que mencionar que en Francia a Le Corbusier le dieron muchas oportunidades, ya que, bueno, después de completar sus años de estudio en el taller de su maestro Platanier, se fue a viajar por todo el mundo, conociendo así los sistemas constructivos de la India, de Francia, de Grecia, hasta de América. Bueno, en fin, estuvo viajando por todo el mundo y aprendiendo todo lo que pudo sobre las decoraciones y movimientos arquitectónicos. Antes de establecerse en su pueblo natal, viajó a París 2 veces. En estas 2 veces fue donde duró más tiempo y donde se quiso establecer, pero él quería regresar a su pueblo natal con su familia. Una vez que llegó a su pueblo natal, después de terminar estos viajes por el largo del mundo, abrió su despacho de arquitectura. Pero como su pueblo era muy pequeño y no tenía como grandes recursos, pues no fue muy, y tampoco como no era muy conocido como lo es actualmente, nadie lo contrataba. La primera obra que hizo fue a sus papás y era una obra muy bonita, producto de los grandes años de estudio y de los conocimientos de los sistemas constructivos que adquirió en sus viajes. Esta primera casa se la hizo a sus padres, pero ellos como eran algo pobres, pues se quedaron en bancarrota y tuvieron que irse a otro lado para trabajar y para poder pagar las deudas que tuvieron por haber construido esta casa. Le Corbusier, algo derrotado, decidió irse a París, donde conoció a su primo, pues ya lo conocía, pero sino que abrió otro despacho de arquitectura, en las cuales ya tuvo más oportunidades. Este la abrió en conjunto con su primo Pierre. Y bueno, aquí es donde inicia el movimiento del espíritu nuevo. Al llegar a Francia por tercera vez y establecerse ahí, que más tarde se nacionalizó en 1930, y se casó, hizo su vida aquí. Y pues bueno, con esto en mente, quiero decir que Le Corbusier fue uno de los arquitectos principales que crearon este movimiento. El otro fue su primo Pierre. Pierre Jeanneret nació en Ginebra el 2 de marzo de 1896 y falleció el 4 de diciembre de 1967. Fue un arquitecto y diseñador suizo, primo y estrecho colaborador de Le Corbusier. Él se diplomó en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra y trabajó con Augustin y Gustave Perret en París entre 1921 y 1922, antes de que comenzara a trabajar en colaboración con su primo Le Corbusier. El papel de Pierre es de gran relevancia en todos los proyectos en los que contribuyó con Le Corbusier y tristemente los historiadores o las personas que estudiamos arquitectura tenemos la tendencia a olvidarlo o a infravalorarlo. Como algunas de sus principales obras editaron juntos el manifiesto de los 5 puntos hacia una arquitectura nueva, que esto serviría como una estética para arquitectura, etc. Él es uno de los ejemplos más fieles de los seguimientos de Le Corbusier. Fue una de las personas que más apoyó y estuvo acompañando a su primo casi en todo lo que hacían. Aprendían tanto uno del otro como viceversa. El movimiento del espíritu nuevo se ve concretado
en la proyección del pabellón del Espíritu Nuevo. Con este proyecto, Le Corbusier logró marcar un hito en la evolución arquitectónica al mostrar que esta nueva arquitectura, l'Esprit Nouveau en francés, es capaz de ser original negando cualquier arte decorativo. Los espacios son muy pensados, incluyendo su amoblamiento, en el cual Le Corbusier definiría como el término del equipamiento, ya que estos pasan a ser elementos funcionales claves del engranaje de la gran máquina de vivir, o sea, los hogares. A su vez, Le Corbusier y Pierre utilizan dichos elementos diseñados con medidas estándares e industriales para separar espacios con funciones distintas, lo cual era muy vanguardista en aquel entonces. Cada uno de los elementos era compuesto de una forma en las que fueran bellísimas piezas de arte industrial, pero sobreponiendo la función y la eliminación de la decoración. Este dúo de arquitectos intentaron con su proyecto demostrar que la revolución de lo que posteriormente se llamaría como el movimiento moderno era capaz de influir en cualquier área del diseño, desde simples detalles constructivos hasta detalles de urbanismo, pasando por prácticamente todas las escalas y los niveles sociales, el diseño industrial, de equipamiento, de barrios sociales, mansiones y ciudades. El hormigón armado, esta técnica de hormigón armado fue algo que aprendió Le Corbusier durante su primer viaje a Francia. Bueno, continúo. El hormigón armado es uno de los elementos en los que se apoyan para demostrar las capacidades que éste tiene para la creación de formas puras y bellas. Con esto buscaba una ruptura y una separación de lo clásico, demostrándonos un mundo completamente nuevo y distinto de figuras simples que nunca antes habían sido descubiertas. Estas ideas abrirían un abanico de posibilidades compositivas y funcionales, en especial para la vivienda en serie. Cabe enfatizar nuevamente que el pabellón era una pequeña parte de un proyecto muchísimo más grande, que incluía un master plan de grandes dimensiones. Lo que mencioné antes fue hablando acerca de la idea del movimiento. Ahora, si nos basamos en la construcción del edificio del pabellón del Espíritu Nuevo, este fue construido en el año de 1925, dentro del marco de la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París. Para Le Corbusier, esta era la ocasión de demostrar de modo provocante sus ideas sobre arquitectura y urbanismo, que había comenzado a desarrollar con Pierre desde 1922. Este pabellón de arquitectura representa una nueva forma del espacio habitable, descartando todo tipo de decoración. Le Corbusier trató de demostrar que la arquitectura está siempre presente en todo, desde el más humilde equipamiento doméstico, la mansión, el barrio, la ciudad, etc. Con esto trata de hacer la demostración de las posibilidades que ofrece el hormigón armado y el acero para la arquitectura y en particular para la vivienda en serie, en un momento donde los materiales se consideraron como indignos por los maestros de arquitectura. Y con esto buscaba probar que la industrialización de la construcción por elementos estandarizados no era compatible con el arte. El bloque habitacional sintetizó y solucionó de una manera racional elementos de la vida cotidiana como es la privacidad de los espacios, siempre acotándose al imperio socioeconómico y urbano. Bueno, con este tipo de edificio demostró la calidad de la planificación de un arquitecto a la hora de proponer una vivienda social. Esto con todas las comodidades de una gran casa y de una notable versatilidad del espacio espacial. Este pabellón, a su vez, tiene relación con un segundo espacio anexo a la supuesta vivienda. Este lugar consistía en un volumen formado a partir de un recibidor comprimido de la base y pues bueno, no quiero entrar en detalles de esta construcción, sino
pues lo básico. Para concluir, Le Corbusier, uh, en un marco histórico arquitectónico muy distinto al actual, uh, pues marcó un marco arquitectónico muy diferente al que había en esa época. Si bien actualmente la belleza y la simplicidad de la respuesta del movimiento moderno a casi cualquier problemática arquitectónica está asumida, en aquel entonces solo se vio un estilo poco arquitectónico, pobre en materiales y sin belleza alguna, tanto por la sociedad en general como por los grandes referentes de la arquitectura de aquella época. El revolucionario en ideas Le Corbusier, lo que lo revolucionó sus ideas fue la funcionalidad, el concepto teórico y el aspecto neoplástico de la arquitectura. Todo esto fue uno de los logros más fundamentales que, a diferencia de esta nueva que diferenció a esta nueva arquitectura del resto. Con esto llevó a la arquitectura de vanguardia a todos y cada uno de los niveles sociales conocidos y no conocidos.